Bueno, buenas tardes. En aras de la puntualidad y todos los que han estado puntuales, vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Bienvenidos a nuestro webinar Blanqueamiento de Coral, situación actual del arrecife de coral de Roatán, bajo el marco del proyecto Cuidando Arrecifes, impulsando la restauración. Y bueno, ¿por qué debería importarnos el blanqueamiento de coral? Porque los arrecifes de coral son esenciales para la salud de nuestros océanos, también son fuente de alimento, hogar y nos protegen digamos, de las tormentas, protegen las costas de la erosión y tienen un sinnúmero de beneficios del cual también vamos a estar abordando el día de hoy. Les recuerdo, como siempre, que pueden dejar sus preguntas en el chat y los estaremos abordando en la parte final del webinar. Nuestra expositora del día de hoy es de la casa, con orgullo lo digo. Ella realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo una licenciatura en biología. Su interés por los ecosistemas marinos la llevó a la isla de Utila, donde se convirtió en buceadora profesional y trabajó para conservar nuestros arrecifes. Su entusiasmo y pasión por el mundo submarino no terminaron ahí y solo crecieron con el tiempo. Y ahora este año se ha unido al equipo de RMP y ahora coordina nuestro programa de restauración asexual de corales. Sin más que agregar, le presento a Miquel Cerrato. Muchas gracias, Indira. Gracias y sean bienvenidos todos otra vez al webinar Blanqueamiento de Corales, situación actual del arrecife de Roatán. Muchas gracias por la introducción y dentro de este webinar vamos a estar hablando un poquito de qué es el blanqueamiento, qué significa, por qué sucede y vamos a terminar compartiendo diferentes observaciones que hemos visto en el arrecife de Roatán para tener una mejor idea de cómo estamos sufriendo nosotros este tipo de eventos actualmente. Entonces, para comenzar, vamos a hablar acerca de qué son los corales, en el sentido de una ecología básica de qué es un coral y para entender por qué les da blanqueamiento. Entonces, lo primero que hay que tener en mente es que los corales son animales. Muchas personas a veces piensan que son plantas o son piedras o que no son seres vivos como tal, pero realmente son animales y esto los hace muy, muy importantes para nuestro arrecife. Los corales en sí son animales conformados por pequeños seres que nosotros llamamos pólipos. Y estos pólipos son muy parecidos a las anémonas y a las medusas. Suelen convivir en grupos que llamamos colonias. Entonces, cuando vemos un coral, en realidad estamos viendo una colonia de diferentes seres que están juntos. En esta imagen que tenemos aquí, se puede apreciar un poco mejor este concepto. La imagen que tenemos a la derecha podemos ver todos esos pólipos que se ven como circulitos, todos esos pólipos que juntos conforman toda esta gran colonia de coral. Y al lado izquierdo tenemos un poco más de cerca esta misma fotografía y ahí podemos ir apreciando cómo se ve cada uno de estos individuos, de estos animales juntos. Para entender un poquito más acerca de los corales, tenemos esta ilustración de diferentes partes que poseen ellos para imaginarnos un poquito más cómo es que se ven estos pólipos. Entonces, volviendo a la comparación de medusas, por ejemplo, podemos pensar que los corales son como medusas que tienen los tentáculos para arriba. Entonces, cada uno de esos pólipos tiene tentáculos, como ven en esta imagen, tienen una boca. Los tentáculos los utilizan pues como extremidades y pueden tomar alimento e introducírselos a la boca. Tienen un coralito también, tienen células urticantes que pueden llegar a picar, por ejemplo, no necesariamente a los humanos, pero diferentes presas que tienen ellos. O, por ejemplo, si por algún momento han tocado un coral por accidente, pueden sentir que es como ligoso. Son todas esas células urticantes que tienen ellos. Y esto lo vemos en otros animales parecidos a los corales, a veces es un poquito más.
Las medusas, de nuevo, es un muy buen ejemplo de esto. Las medusas, como dicen que pican, es porque todos tienen estas células urticantes. Y algo muy, muy especial de los corales es que tienen un alga. Esta alga la tienen dentro de sus tentáculos. Normalmente son llamadas zooxantelas y esta alga es muy, muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Las algas que están con el coral tienen una relación simbiótica. Esto significa que tanto el alga como el coral tienen una relación donde se benefician una de la otra. Y esta alga es esencial para los corales porque es la que les provee la mayoría de su energía, alimento, y también les da gran parte de su color. Entonces, cuando vemos un coral sano, vibrante, es un coral que tiene todas estas algas presentes en sus tentáculos. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que se alimenta un coral? Los corales se alimentan o se nutren por medio de las algas. Lo que sucede es que las algas que están dentro del coral realizan fotosíntesis y ceden una parte de esta energía al coral. También el coral para alimentarse puede utilizar esos tentáculos para capturar y manipular el alimento, pero la mayoría de los corales, especialmente aquí en el Caribe, dependen más que todo de estas algas que hacen fotosíntesis para su alimento. Casi el 80% de los nutrientes que recibe un coral es directamente de esta alga. Además de tener esta alga simbiótica, el coral necesita diferentes condiciones óptimas para estar saludable en el arrecife. Por ejemplo, temperaturas ideales de 18 a 35 grados, profundidades de 18 a 27 metros, necesitan una buena calidad de agua, necesitan que haya suficiente oxígeno, necesitan que hayan suficientes especies herbívoras y en general los corales necesitan condiciones muy, muy específicas para ellos estar óptimos y estar sanos. Eso varía claramente dependiendo del contexto en el que nosotros estemos. Por ejemplo, aquí en Honduras, la parte que nosotros tenemos del arrecife mesoamericano es bastante somero. La mayoría de nuestros arrecifes están entre 10 metros, hay arrecifes que están a 5 metros, por ejemplo. Otro ejemplo también es que las temperaturas aquí en Honduras no llegan un tanto a 35 grados. Por ejemplo, ahorita lo más alto que vimos fue 31 grados. Entonces, depende un poquito también pues de donde nos estemos ubicando geográficamente, pero en general los corales, aparte de estas algas, necesitan otras situaciones y otras condiciones óptimas para poder desarrollarse sanamente. Sin embargo, la realidad es muy, muy diferente. Hoy en día sufren de diferentes amenazas y estreses y solo por mencionar algunas, de manera muy breve, tenemos la sobrepesca, las contaminaciones, el cambio climático, el turismo no sostenible, el aumento de la acidificación del océano, la destrucción de manglares y del pasto marino. Todos estos son amenazas y factores de estrés que ponen en peligro nuestros arrecifes de coral. Ahora, encaminándonos un poco más a lo que es el blanqueamiento de corales, vamos a hablar en específico de un estrés de estos que mencioné previamente un poquito más. Cabe recalcar que el blanqueamiento de corales es un síntoma de estrés que se puede dar por diferentes factores. Se puede dar por contaminación, se puede dar por acidificación, se puede dar por alta sedimentación, por ejemplo, pero en general se suele observar o se suele vincular un poco más con las temperaturas altas y al menos para el caso de aquí de Roatán, parece que eso es lo que hemos estado observando realmente, que está más que todo vinculadas a las altas temperaturas, pero obviamente que otras amenazas presentes pueden afectar y pueden ocasionar que un coral se blanquee. Entonces, hablando un poquito más de lo que es el cambio climático, recordemos que nos referimos a cambio climático como el cambio en condiciones
en un periodo largo de tiempo. Normalmente son cambios extremos, entonces lo que estamos viendo son condiciones extremas en diferentes lugares. Por ejemplo, algo que pasa aquí en las islas de la bahía es que ha cambiado mucho la temperatura y las lluvias, por ejemplo. Yo he conversado con personas que han vivido en las islas de la bahía por muchos, muchos años y me mencionan como antes, durante la época de lluvia, se sentía helado, llovía muchísimo, llovía por muchos días consecutivos, hasta 60 días seguidos, y en las últimas décadas eso es algo que ha cambiado de una manera muy drástica, ya no estamos viendo eso, aunque estemos en temporadas de lluvia, por ejemplo, aquí siempre se sigue sintiendo caliente, y cuando llueve no llueve con la misma intensidad y no llueve tan prolongado como lo hacía hace un par de años. Entonces, eso es solo para ejemplificar a lo que nos referimos con el cambio climático, y realmente comunidades como las que nosotros tenemos son las que están más vulnerables a este tipo de cambios, pues son cambios tan drásticos y realmente no siempre, siempre tenemos las herramientas para adaptarnos a ellas. Se ha reportado que durante el último siglo las temperaturas oceánicas globales han aumentado en un 1% de grados Celsius. El primer evento global de blanqueamiento causó una mortalidad de 16% de los corales en todo el mundo, y esto fue a finales de los años 90. Entonces, estamos viendo que el blanqueamiento de corales no es algo nuevo realmente, ya se ha dado por muchísimas veces y han habido diferentes eventos de blanqueamiento aquí en Honduras también. De hecho, se cree que el peor evento de blanqueamiento que sufrió Honduras fue en el 2017. Y otra cosa que estamos viendo con respecto al blanqueamiento y al cambio climático es que estos eventos de blanqueamiento están aumentando y se están viendo más y más frecuente en nuestros arrecifes. Entonces, aquí tenemos este dato, por ejemplo, de que Honduras tuvo su peor evento de blanqueamiento en el 2017 y ahorita, 2023, estamos viendo otro evento de blanqueamiento. Entonces, ni siquiera ha pasado una década, estamos viendo que pasan mucho más seguido y muchos más intensos también. Entonces, ahora para entender un poquito más, vamos a hablar de qué es el blanqueamiento de corales como tal. El blanqueamiento de corales es el resultado de una ruptura en la comunicación entre el alga, que vimos que se llama zooxanthella, y los pólipos de coral. Como mencionaba, puede ser por diferentes amenazas. Normalmente está más asociada a las altas temperaturas. Incluso una temperatura o un cambio en la temperatura de 1 grado puede estresar a los corales al nivel de blanquearse. Y lo que pasa es que los corales expulsan estas algas y pierden así su principal fuente de alimento. Los corales expulsan esta alga porque se encuentran estresados en ese momento. Literalmente es como que se encontrasen sofocados y su primer mecanismo es expulsar esta alga para alivianar por un momento corto de tiempo. Pero recordemos que al expulsar esta alga, ellos están perdiendo su principal fuente de alimento, y sin estas algas, los tejidos presentes de los corales quedan expuestos. Entonces, cuando vemos un coral blanco o que está sufriendo blanqueamiento, lo que estamos viendo es su esqueleto. Sin embargo, este coral, aunque esté sufriendo de blanqueamiento, no significa que esté muerto. Realmente, si nos podemos acercar a un coral que está blanqueado, podemos ver que tiene pólipos, podemos ver su tejido, una capa fina de tejido, y significa que ese coral está vivo, solamente está pasando un momento de estrés y se ve como un blanqueamiento. También lo podemos ver un poco en esta ilustración. El blanqueamiento no es de un día para el otro, por ejemplo, se puede ver de diferentes maneras y va progresando poco a poco o según las condiciones que esté viviendo ese coral. Eso se ve un poquito mejor ilustrado aquí. Nosotros al blanqueamiento lo
calificamos o le damos un valor del 1 al 5, por ejemplo, 1 siendo un coral que está totalmente sano, no tiene ningún tipo de blanqueamiento en ese momento. Bien, decíamos que nosotros calificamos el blanqueamiento de un 1 al 5, siendo el número 1 un coral que está totalmente sano, que tiene todo su color y que no está sufriendo ningún tipo de blanqueamiento por ese momento. El número 2 sería un coral que se está empezando a blanquear. Se puede ver que tiene como manchas o ciertos parches más claritos que los otros. Por ejemplo, esta imagen de acá, que este es un coral cuerno de ciervo. Se puede ver que en las puntitas, por ejemplo, se ve un poquito pálido. Ya un número 3 sería un coral que se está poniendo mucho más pálido. Pueden ver en esta fotografía que no se ve como del color que debería ser normalmente, se ve bastante pálido e incluso hay unas partes que se ven más blancas que otras. Un número 4 sería un coral bastante pálido. Se puede ver apenas que tenía un poco de color. Por ejemplo, este aquí se ve hasta como de un color amarillento. Y número 5 sería un coral que está totalmente blanco, un blanco como color hueso, pero sigue estando vivo y se pueden seguir viendo los pólipos y el tejido vivo de este coral. Ahora, para hablar un poco más de la situación actual del arrecife de Roatán, vamos a compartir diferentes observaciones de tres instancias. Las primeras son de unos monitoreos que realizamos el equipo de Roatán Marine Park en 4 sitios que se ubican entre West Bay y Sandy Bay, aquí en la isla de Roatán. Estos son Mandy's Hill Garden, Dar's Dream, Diane's Dream y Overheat Reef. Estos monitoreos los realizamos a finales de octubre, el 25 de octubre del presente año. Luego vamos a hablar de un monitoreo que realizamos junto con diferentes colaboradores en 4 puntos de Banco Cordelia y esto fue muy recientemente, de hecho, fue el 29 de noviembre de este año. Y también vamos a compartir con ustedes diferentes observaciones de blanqueamiento que hemos observado en nuestro vivero de corales que tenemos nosotros aquí. Y esto para los meses de octubre y noviembre también. Cabe resaltar que octubre fue el mes que pudiésemos decir se vio o se presenció de manera más notoria lo que fue el blanqueamiento aquí en Roatán. Nosotros tuvimos altas temperaturas por meses, temperaturas de 31 grados, lo cual no es muy normal para esta área de Honduras. Normalmente la temperatura del arrecife aquí está entre 27 a 29 grados, eso lo consideraríamos una temperatura normal, pero por varios meses llegó hasta 31 grados. Entonces, esos 2 grados o un solo grado ha hecho bastante daño y ha sido bastante notorio cómo ha afectado el arrecife aquí. Entonces, vamos a compartir un poquito de lo que hemos observado de manera muy preliminar realmente. Y si tienen alguna duda, la pueden comentar en el chat en cualquier momento. Cabe destacar que todos estos trabajos de campo que hemos realizado no los hemos hecho solos. Hemos tenido apoyo de muchas organizaciones que pueden ver en pantalla, como Healthy Reefs for Healthy People, Adventure Scientists, la Marina Mercante, CERNA, ICF, VICA y Allen Coral Atlas. Entonces, solo para dedicarle esta presentación, este slide un poquito a ellos y hacer énfasis en lo importante que es colaborar con diferentes organizaciones que están interesadas en la conservación de nuestros recursos, porque no es realista y no es posible que entre muy poquitas personas vayamos a tener una gran incidencia. Entonces, muchas gracias a todas estas personas que nos han apoyado o que nos han invitado directamente a actividades de colaboración con ellos.
Bien, entonces aquí tenemos unas imágenes de unos transectos que realizamos en octubre, nuevamente en sitios desde West Bay hasta Sandy Bay, y este es para el punto de buceo que se llama Overheat Reef. Les voy a estar mostrando fotos de transectos y voy a ir comentando un poquito acerca de cada foto, mencionando las especies que podemos ver y qué es lo que estamos viendo en las fotos. Todas estas fotos fueron tomadas en transectos de 10 metros y las fotos fueron tomadas a 1 metro de distancia entre el arrecife y nosotros. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Son fotos aleatorias en diferentes puntos al azar dentro del arrecife. No es como que nos fuimos nosotros solo a tomar fotos donde encontramos blanqueamiento, eh, sino que todo fue al azar. Y esto es para tener una idea más representativa y correcta de lo que estamos viendo realmente. Algo que vimos bastante también en estos monitoreos de los 4 diferentes sitios es que todos estos sitios estaban muy, muy parecidos. Todos presentaban blanqueamiento de alguna forma u otra y vimos a las mismas especies afectadas realmente. Entonces, aquí en esta imagen tenemos a Overheat Reef y aquí lo que podemos ver son al menos 3 diferentes especies de corales duros o corales pétreos. Cuando hablamos de corales pétreos son estos corales que dejan un esqueleto. La imagen mental más fácil de tener es un coral cerebro, como es uno de los que se ve acá. Entonces, esos son los corales pétreos. A eso nos referimos cuando hablamos de corales pétreos. Entonces, aquí podemos ver al menos 3 especies diferentes que están completamente blancas. Estas fotos no tienen ningún tipo de edición y pueden observar ustedes cómo es extremadamente obvio el blanqueamiento que está sucediendo. Se ven extremadamente blancas estas especies. Incluso antes de meternos a bucear al agua, nosotros podíamos observar cómo estaba de blanqueado el arrecife desde el bote. Es una cosa realmente trágica, pero así de notorio y de obvio estaba pasando esta situación y está pasando esta situación ahorita en Roatán. Entonces aquí en esta esquina tenemos a un coral estrella lobulado, estos que tienen como forma de puñito, pueden ver. El género es Orbicela. Tenemos por aquí un coral de dedos, pueden ver que tiene una forma como alargada, y aquí está un coral cerebro masivo. Entonces podemos ver al menos estas 3 especies afectadas y totalmente blancas en esta imagen. Pero también, aunque el blanqueamiento se pueda ver así, como corales totalmente blancos, como color hueso, se puede ver de otras formas. Aquí, por ejemplo, tenemos un coral mostaza del género Porites y quizás si alguien ve esta foto y no sabe realmente cómo se ve este coral saludable, puede pensar que no tiene ningún tipo de estrés, que ese coral está normal, pero realmente este coral normalmente se ve de un color mucho más intenso, como lo pueden ver en esta imagen acá, y como lo dice el nombre común también, es de un color mostaza intenso. Entonces, ya si las comparamos lado a lado, podemos ver como en realidad este coral sí está bastante pálido. No está blanqueado totalmente, no lo diríamos que es un valor de 5, pero está muy cerca a serlo porque está un color extremadamente pálido y también podemos ver que la palidez está en todo el coral. No tiene como ningún parche con más color, está todo pálido. También en esta esquina de la imagen pueden observar otra de esas especies también. Luego aquí, la especie más grande que vemos en esta imagen es un coral estrella masivo o una siderastrea. Esta especie le está pasando algo bien interesante en esta foto porque no está totalmente blanqueada, no está en color blanco hueso, se ve pálida. eh, esta especie es un color como cafecito cuando está saludable, entonces podemos ver que está pálida y aparte de que está pálida, está enferma.
Entonces, todas estas manchas como de rojo o café oscuro que estamos viendo en esta imagen aquí, no sé si ven mi puntero, todas estas manchitas es una enfermedad. Entonces estamos viendo un coral que está estresado porque está pálido y que está enfermo. También el punto de esta imagen es poder ver cómo diferentes especies se observan de diferentes maneras cuando están pasando un evento de blanqueamiento. Este coral, el coral estrella masivo, aunque se ve con un poquito de color, ya vimos que está pálido y está enfermo. Y otra cosa que es muy interesante de esta especie es que algo que hacen cuando se están blanqueando es que se ponen incluso más coloridas, se pueden poner de colores azules o colores morados, como esta imagen que vemos aquí. Entonces, si alguien ve esta imagen de este coral como morado o rosado, puede pensar que está sano, pero realmente no, está muy estresado. Y realmente lo que hace esta especie es que como un mecanismo de defensa se pone de este color para protegerse de los rayos UV. Entonces, si muchas especies se pueden ver diferentes, no todas se tienen que ver necesariamente blancas, blancas, para que nosotros sepamos que están pasando por un proceso de blanqueamiento y que están estresadas. Esta foto fue tomada en el sitio de Mandy's Hill Garden. Ahora, en uno de los siguientes sitios que vimos, este se llama Darrell's Dream. Aquí podemos ver otras especies diferentes también. Tenemos el coral cuerno de ciervo o Acropora cervicornis, que tiene una forma muy característica. Es un coral ramificado y realmente parece que fueran cuernos de un ciervo. Y en esta imagen pueden ver que está bastante pálido. Siempre se le ve un poquito de color, pero se ve bastante pálido. Otro coral que podemos ver aquí es el coral de fuego o Millepora. No se ve muy bien en esta fotografía, pero en el fondo, no sé si puedo hacer zoom. En el fondo, de hecho, hay dos especies diferentes de coral de fuego y las dos están muy, muy blanqueadas. Estas sí estaban totalmente blancas. Y es bastante interesante porque dentro del arrecife, el coral de fuego, nosotros lo consideramos como una especie agresiva, es una especie que crece en todos lados, es muy oportunista e incluso puede crecer encima de otros corales, los puede, compite con ellos por espacio y los puede incluso hasta perturbar bastante. Entonces nosotros la consideramos como una especie agresiva, realmente no hay como muchos esfuerzos de conservación de esta especie. Incluso el nombre coral de fuego es porque si uno la llega a tocar por accidente, duele bastante. El contacto con la piel es muy, muy delicado, te puede quedar como una mancha roja, depende de la persona también, pero en general es nada agradable y duele bastante. Entonces, es bastante curioso ver cómo una especie como esta también estaba sufriendo de blanqueamiento, porque es una especie que crece en todos lados, crece como loca y realmente es muy, muy resistente y resiliente. Por ejemplo, crecen en tubos de PVC. Si ustedes van a hacer snorkel, por ejemplo, a algún muelle, es muy seguro que vean esta especie creciendo alrededor de la madera porque colonizan áreas muy rápido y son muy, muy oportunistas. Entonces, para nosotros fue bastante interesante ver esta especie que siempre está ahí, que nunca le pasa nada, que es muy fuerte, sufriendo de blanqueamiento también. Y lo vimos en dos especies diferentes, que es esta de aquí y esta de aquí se ve un poquito más también. Las dos son coral de fuego. Algo muy curioso que vimos también es que vimos corales blandos sufriendo de blanqueamiento. Se puede ver un poquito en esta foto, pero cuando hablamos de corales blandos, hablamos de corales como los corales abanico, los corales que parecen como plumas.
Y estos son corales que realmente no producen o no dejan un esqueleto cuando ellos mueren. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de corales blandos. Por ejemplo, a veces muchas personas sacan los corales abanico y hacen artesanías de ellos, pero realmente siguen siendo corales y siguen siendo animales. Algo curioso de los corales blandos es que a pesar de que sí se pueden enfermar, en lo que es el Caribe, no hemos visto que ellos presenten tantas enfermedades, por ejemplo, o estreses como los corales duros. Entonces, en los últimos años, algo que hemos estado viendo es que los corales duros la han tenido un poquito difícil, tienen enfermedades, les pasa el blanqueamiento, vienen huracanes, pero los corales blandos han seguido estando bastante resistentes. Incluso hay varios sitios en los que yo he buceado, por ejemplo, que ya casi no hay coral duro y lo que vemos más que todo es coral blando y vemos aquel montón de corales abanico. Entonces son especies que siguen siendo corales, siguen teniendo muchas amenazas presentes, pero en los últimos años podríamos decir que han sido un poco más resistentes que los corales duros. Entonces también ha sido bastante impactante poder ver que corales como estos también están siendo afectados por el blanqueamiento. Y con respecto a los monitoreos que realizamos en octubre, esta es la última imagen que tengo. Esta fue tomada en Diane's Dream. Y aquí lo que podemos ver es un coral lechuga en casi toda la imagen, o Agaricia ternifolia. Se llama coral lechuga porque si ven la forma, pareciera que tuviera un montón de hojitas y como que tuviese realmente una forma de lechuga. Y en esta imagen podemos ver cómo este coral está totalmente blanco. Algo muy particular de este coral es que le gusta estar mucho en pocas profundidades, le gusta estar en las partes someras del arrecife y solemos ver parches muy grandes de esta especie. Y esta especie igual en los últimos años no ha sufrido muchas enfermedades, por ejemplo, y siempre se ha visto ahí bastante resistente y saludable en el arrecife, pero ahorita está extremadamente afectada y muchos han estado sufriendo blanqueamiento. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los monitoreos que realizamos en Banco Cordelia. Banco Cordelia es un sitio de importancia para la vida silvestre. Es o se cree que es el único o de los muy pocos sitios en el arrecife mesoamericano que todavía tiene una alta cobertura de coral cuerno de ciervo y esta es un área protegida. Buceo recreativo o muchas prácticas de turismo no están permitidas aquí realmente porque se sabe la gran importancia que tiene este sitio y se trata de cuidar. Y yo realmente nunca he visto un área con tanta cobertura de coral como Banco Cordelia. Entonces, aquí en Banco Cordelia tengo un par de imágenes que compartir con ustedes. Aquí podemos ver ese parche de coral cuerno de ciervo tan característico de Cordelia y podemos ver, por ejemplo, como algunos de ellos todavía sobrevivieron el evento de blanqueamiento. Se pueden ver en las puntas que todavía tienen color, todavía tienen tejido vivo. Si vemos un poquito más abajo, podemos ver que hay bastante mortalidad, por ejemplo, bastante alga que está creciendo. Cuando hablamos de mortalidad, significa que ese coral ya murió y nosotros sabemos que está muerto cuando encima le empieza a crecer alga. Cuando empieza a crecer alga, ese coral ya no tiene chance de recuperarse realmente. A ese punto se puede declarar como muerto. Algo que podemos observar en esta imagen también es el mismo coral que les mencioné antes, el coral lechuga, cómo se puede ver aquí en algunos de estos parches y cómo incluso hasta brilla porque está tan blanco. Aquí hay otras imágenes. En esta imagen de aquí pueden observar el gran parche de coral de lechuga que hay en esta área.
realmente es inmenso y parecía como una montaña. Pueden ver toda esta área de acá y como sigue atrás, todo eso es coral de lechuga, pero se puede ver que varios de estos corales están blancos. Igual parecido a la imagen anterior, pueden ver cómo están tan blancos que hasta brillan y también podemos ver mortalidad en algunas partes. Aquí donde estoy señalando, todo eso estaba cubierto de algas. Entonces, en Banco Cordelia vimos un poquito de todo realmente. Hay algunas especies como el coral cuerno de alce que han sobrevivido y que siguen ahí, pero otras especies como el coral lechuga todavía están muy blancos, puede que se recuperen, pero hay otros que sí ya han muerto realmente. En esta fotografía de la derecha podemos ver otras especies por aquí, por ejemplo, como corales cerebro o corales duros que también están bastante blancos. Aquí tengo un video que tomamos en Banco Cordelia y muy parecido a estas imágenes anteriores. Pueden ver el gran parche de coral, la gran cobertura de coral que hay y como hay algunas especies que están un poquito mejor que otras y otras que están muy blancas y que nuevamente hasta como que brillan, resaltan bastante. Bien, entonces ahí está el video. Yo creo que es una muy buena representación de lo que estábamos viendo en Cordelia realmente. Y ahora vamos a hablar un poquito más de las observaciones que nosotros vimos en nuestro vivero de corales. Actualmente, Roatán Marine Park tiene uno de los proyectos o el proyecto más grande de restauración asexual de corales en Honduras. Tenemos 40 árboles como este que ven aquí y estos árboles que nosotros llamamos árboles de Navidad. Es como un tipo de jardinería realmente donde colocamos y propagamos diferentes tipos de coral, especialmente corales ramificados, como el coral cuerno de ciervo, que es el que se ve en esta imagen. Y lastimosamente vimos bastante blanqueamiento dentro de nuestro vivero. Sin embargo, como es un área controlada y como estamos viendo los mismos individuos de coral, eso nos ofreció una oportunidad de entender un poquito más cómo se estaba viviendo este evento de blanqueamiento. Entonces aquí pueden ver cómo se ve o se debería de ver nuestro vivero de coral normalmente y en esta otra imagen pueden ver cómo está totalmente blanco el vivero. Algo que vimos en el vivero de coral es que vimos bastante blanqueamiento en algunos meses y también notamos como diferentes genotipos o diferentes individuos con genes diferentes, aunque sean de la misma especie, eh, se miraban o estaban experimentando el blanqueamiento de diferentes maneras. Entonces aquí tenemos 3 corales de la misma especie de cuerno de alce. Los 3 están en la misma profundidad, están en las mismas condiciones, están en la misma calidad de agua, la misma temperatura, la misma entrada de sedimento, todo es igual, pero pueden ver cómo se ven muy diferentes el uno del otro. Cuando hablamos de genotipos de coral también, nos referimos a que cada coral tiene genes únicos, algo así parecido como los humanos. Como los humanos todos somos diferentes unos de los otros. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de genotipo. Y algo muy interesante de estos genotipos es que según el genotipo se pueden ver diferentes cosas dentro de un coral o pueden dictar diferentes cosas. Por ejemplo, nuevamente comparándole con los humanos,
Por ejemplo, hay humanos que si les da una gripe, no les dura ni un día la gripe y están bien y están fuertes. Y hay otros humanos que nos da gripe y estamos enfermos un mes. Entonces, ese mismo concepto también aplica para los corales y para muchos animales realmente. Entonces, en esta imagen se ve muy, muy obvio. Nuevamente todos estaban en las mismas condiciones, pero podemos ver que este coral de la derecha le está yendo muy bien realmente. Podemos ver cómo está muy colorido, está muy vibrante, se ve muy saludable, pero el coral que está al lado de este se ve bastante pálido, ya casi para blanquearse. Y el otro coral está prácticamente totalmente blanco. Entonces es muy interesante cómo podemos observar estas diferencias dentro de las mismas especies. Y como les mencionaba, dentro de nuestro vivero, lastimosamente observamos blanqueamiento. Algo muy interesante es que, como mencionaba, podemos, al ser un ambiente controlado y al estar con las mismas especies, podemos eh, recolectar un poquito más información acerca de ellas. Entonces, algo que vimos para el mes de octubre, por ejemplo, es que casi ninguno de nuestros viveros de coral estaban totalmente sanos. Algo que tener en mente es que para el mes de octubre no los pudimos monitorear todos. Esta no es una representación total de lo que estaba en nuestro vivero, pero sí monitoreamos a la gran mayoría de ellos y ninguno estaba a un nivel que no se observase ningún tipo de estrés o indicios de blanqueamiento, lo cual fue bastante pues triste para nosotros realmente de observar. Y en la parte de pálido blanqueado que tenemos, ahí estamos colocando todos los árboles que tenían ya sea un poquito de palidez o que estuviesen blancos totalmente. Entonces, esta parte es bastante amplia. Cualquier indicio de blanqueamiento iba en esta parte. Entonces, para el mes de octubre, el 100% de nuestros árboles estaban sufriendo algún tipo de palidez o estaban blancos totalmente. Sin embargo, algo muy interesante que vimos y que les mencioné ya es que aunque un coral esté sufriendo de blanqueamiento, no significa que esté muerto o que se vaya a morir, siempre se pueden recuperar. Y durante el mes de octubre en nuestro vivero, realmente observamos muy, muy poquita mortalidad, aunque muchos de los corales estaban estresados o completamente blancos, eran muy, muy poquitos los que se habían muerto a ese punto realmente, lo cual nos mantuvo con bastante esperanza, porque como hemos estado mencionando, los corales sí se pueden recuperar. Y ya para el mes de noviembre, la verdad es que el personal de Roatán Marine Park nos alegramos muchísimo porque vimos un cambio bastante drástico y positivo dentro de nuestro vivero. Ya para ese punto, el 40% de los árboles dentro de nuestro vivero estaban sanos, su color, sus algas habían vuelto completamente y ya solo observamos que el 60%, que sigue siendo un número grande, pero comparado con un mes atrás es un cambio bastante drástico. Entonces el 60% estaba o pálido o blanqueado y igual la mortalidad se mantuvo bastante baja, solo vimos una mortalidad de casi el 4%. Entonces la mayoría de nuestros corales sobrevivieron, fueron muy pocos los que se murieron y la verdad que eso nos alegró muchísimo. Esto fue en gran parte porque a inicios de noviembre hubieron bastantes lluvias y tormentas aquí en la isla de Roatán. Hubo una semana que, por ejemplo, estuvo lloviendo todos los días y a pesar de todas las connotaciones y dificultades que tiene para nosotros los humanos en tierra, las tormentas y las lluvias de esta índole, para las que no estamos preparados siempre, tiene su lado positivo porque esas lluvias constantes ayudaron a que la temperatura del el océano bajara un poco y ya gracias a esas lluvias en noviembre la temperatura pasó de un 31 a un 29 grados Celsius. Entonces, eso ayudó bastante a que
al menos en nuestro vivero de coral, muchos de estos corales tuviesen la oportunidad de recuperarse. Entonces, para concluir un poco lo que es el webinar y recapitular un poco de las observaciones que hemos visto en este par de meses, podemos concluir que las altas temperaturas han afectado el arrecife de coral de la isla de Roatán, causando blanqueamiento de corales en la gran mayoría de áreas del arrecife. Este blanqueamiento ha afectado a múltiples especies de corales duros y blandos y las temperaturas han disminuido. Sin embargo, aunque se observa la recuperación de algunas especies, hay otras que todavía continúan viéndose muy pálidas o blancas. También hemos observado que aunque ya la temperatura ha bajado y se encuentra un poco más estable, siempre observamos mortalidad de algunas especies. Entonces, estas son algunas de las conclusiones preliminares que hemos tenido gracias a estas observaciones. Y realmente creo que lo más impactante es que este evento se vio en todo el arrecife. Casi todas las áreas o puntos en las que nos tirábamos a bucear, por ejemplo, se miraban muy parecidas y con bastante blanqueamiento. Sin embargo, tenemos que seguir viendo adelante y para nuestros siguientes pasos tenemos el monitoreo de seguimiento de estos puntos ya mencionados para ver y ojalá que haya mejorado bastante la situación y poder comparar un antes y después de este evento de blanqueamiento. También continuar las observaciones de supervivencia en nuestro vivero de coral y también poder identificar cuáles son los corales o los genes de estos corales que son mucho más resistentes a las temperaturas o a los eventos de blanqueamiento. Y otra cosa es que tenemos que analizar las condiciones y el tiempo apropiado para nosotros poder retomar actividades de plantación de corales nuevamente, lo cual no se ha hecho y no es recomendado realizar mientras hay eventos de blanqueamiento, porque estamos hablando de que los corales ya están pasando por un momento de estrés y no es necesario estresarlos más por el medio de colocarlos y plantarlos en un nuevo ambiente. Algunas de las cosas que podemos hacer para ayudar como individuos es siempre tener en mente cómo podemos ser más amigables con el ambiente, ya sea si vivimos o no en las islas de la bahía o si venimos aquí como visitantes, siempre tratar de ser más conscientes de nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, tienen un gran impacto. No molestar, no perseguir, no tocar nuestra fauna marina, no comprar artesanías hechas de animales marinos, por ejemplo, no llevarnos a nuestra casa conchitas de mar o ese tipo de cosas, tratar a la mayor medida de lo posible utilizar productos amigables con el ambiente como bloqueadores solares amigables con el ambiente que no tienen oxibenzona, por ejemplo, tratar de contaminar lo menos posible, tratar de reusar, reutilizar, todo ese tipo de acciones como individuos tienen bastante impacto. Y esto es un poco acerca de cómo hemos visto aquí el blanqueamiento en Roatán. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Bueno, muchas gracias por esa excelente presentación. Creo que hemos aprendido mucho. En lo personal, me encantó ver cómo las diferentes especies pueden reaccionar de forma diferente. Creo que es algo que a todos nos impacta poder no solo escucharlo, pero sino también poder ver esas imágenes. Entonces, ahorita vamos a comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas. Entonces, la primera bueno, comenzando con un comentario, nos escribe Daniel García, dice, su nombre es Daniel y soy acuarista marino avanzado, hago cultivo de corales y me gustaría saber de qué forma puedo aportar mis conocimientos. Él se encuentra en Tegucigalpa. Ok, súper. Muchas gracias, Daniel. Vamos a apuntar tu número y nos vamos a poner en contacto con vos. La verdad es que súper excelente, nos interesa mucho ese tipo de cosas.
y pronto nos vamos a poner en contacto. Muchas gracias por ofrecernos ayuda. También nos escribe Iraís Vargas, ella es coordinadora de proyectos de la Asociación Faro Nautilus, que tiene sede en México, y dice que entiende que es un espacio para preguntas y respuestas, pero también está interesada en contactarnos para poder colaborar con nosotros, así que también nos deja su información de contacto. Súper, muchas gracias. Nos vamos a poner en contacto con todos ustedes si nos dejan ahí su correo y también siempre se pueden contactar con nosotros. Tenemos un correo general que es info@roatanmarinepark.org. Perfecto. Daniel nos hace una segunda pregunta. Nos pregunta si nuestro vivero está dentro del mar o si tenemos pragueras fuera. Nuestros viveros son nuestros árboles o diferentes eh, estructuras para propagación de corales, están bajo el agua. Lastimosamente no tenemos un espacio externo, que eso es algo que se dio en otros lugares. Por ejemplo, este evento de blanqueamiento se dio en todo el arrecife mesoamericano y en Florida también. Y algo que hicieron en Florida es que como ellos tenían tantos corales en su vivero, pero no podían estar ahí por las condiciones, ellos lo que hicieron es que sacaron todos sus corales y los pusieron en un tipo de acuario en tierra, como una situación de rescate, pero lastimosamente nosotros no tenemos esas instalaciones o insumos por el momento, pero muy prontamente vamos a empezar a trabajar en lo que sería el primer laboratorio de corales aquí en todo Honduras. Entonces, nos pueden seguir viendo en nuestras redes sociales para estar pendientes de todo este proceso que nos tiene bastante emocionados a todos. Y bueno, Daniel también nos comenta que él nos puede apoyar y tiene pragueras. También tenemos una pregunta de Claudine, que si nos podría repetir el concepto sobre la temperatura de 35 grados. Sí, mencionaba que los corales necesitan ciertas condiciones para estar saludables. Una de ellas es tener temperaturas cálidas, pero esto siempre puede variar dependiendo del área en la que estemos. Por ejemplo, aquí en Honduras, una temperatura normal es 28 29 grados, pero en otra parte del mundo, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, pueden tener temperaturas quizá un poquito más altas o más bajas, pero siempre pueden los corales, dependiendo de la especie, encontrarse en una condición óptima ahí. Pero de manera general, los corales necesitan temperaturas cálidas, pero no tan cálidas. Y también tenemos un comentario de Sierra García que dice, excelente webinar, gracias Michelle. Muchas gracias, Yorla. Y tenemos otra pregunta sobre oportunidades de voluntariado. Perdón, nos están preguntando qué conocimientos o experiencia deberían tener para poder colaborar en estos monitoreos. Ok, para los monitoreos, realmente no es necesario que ustedes tengan una base de biología marina o algo así. Algo que sí nos interesa bastante es que sean buzos con experiencia, pero realmente para oportunidades de voluntariado aquí en Roatán Marine Park, tenemos diferentes componentes en los que ustedes se pueden involucrar dependiendo de lo que les interese. Si les interesa más la educación ambiental, incluso el mercadeo, comunicaciones o ese tipo de cosas, siempre nos pueden escribir a nuestro correo de info@roatanmarinepark.org y podemos ver según sus habilidades cómo los podemos involucrar. Siempre necesitamos de bastante apoyo y de bastantes voluntarios, pero sí, hablando un poquito más acerca de el componente de investigación que tenemos nosotros aquí, una de las cosas que sí más nos interesa es que sean buzos con experiencia. Y bueno, tenemos más comentarios. Verónica Ramos nos dice, excelente presentación. Brian Oliva también nos dice, muy buena información, gracias por este buen trabajo. Y Brenda Mendoza nos tiene una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que un coral muera después de un blanqueamiento? Que el coral se muera o se recupere realmente depende de que si mejoraron las condiciones o no. Entonces, por ejemplo, aquí en Roatán, si
la temperatura nunca hubiese bajado y siguiésemos todavía en temperaturas altas, es muy probable que independientemente de que el coral sea muy resistente, si esa amenaza o ese factor de estrés siga estando ahí latente, es muy probable que muera. Entonces depende bastante de si cambia o si mejoran las condiciones para cada coral realmente. Bien, si no hay más preguntas, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Una de las formas en las que nos pueden apoyar y apoyar directamente nuestros esfuerzos de conservación y seguir haciendo proyectos como este, nos pueden apoyar directamente por medio de donaciones a Roatán Marine Park. Y aquí dejo en pantalla diferentes códigos que pueden escanear si están interesados en apoyarnos. No importa realmente si una donación es pequeña o grande, realmente todo eso es muy beneficioso para nosotros, va directamente a todos nuestros proyectos y los apreciamos de una manera infinita aquí en Roatán Marine Park. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, solo nos queda agradecerles por su presencia, por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que estos webinars quedan grabados en nuestro Facebook Live y también los pueden encontrar en nuestra página de YouTube para que lo puedan compartir con sus amigos, familiares o con cualquier persona que conozcan para crear conciencia sobre esos temas que estamos abordando aquí en el Roatán Marine Park y sobre lo que está pasando en nuestro arrecife. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y hasta la próxima.